Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una persona aquí en España que se podría considerar como la máxima autoridad en el campo de la conspiración que envuelve al famoso cuarteto de Liverpool, los Beatles. Esta persona la conocí hace pues escasamente unos meses y tuvimos ocasión de profundizar, de hablar sobre el enigma de la supuesta muerte de Paul McCartney en manos de no se sabe qué organización. El caso es que parece que todo indicaría que a finales de los años 60 se habría producido una serie de conspiraciones para utilizar el famoso cuarteto, los cuatro Beatles, para, digamos, influir sobre las masas juveniles hacia unos intereses realmente tenebrosos, realmente inquietantes, y que habrían sido, pues bueno, cuanto menos el primer grupo que, digamos, tuvo un nivel de influencia hacia la juventud con su música, que fue aprovechado para este grupo, esta organización, que no vamos a decir tampoco nombres en principio. Entonces, bueno, todo esto está envuelto en un misterio absoluto y parece ser que realmente se nos ha dado gato por liebre, por decirlo de alguna forma, suave, y que el actual Paul McCartney no es quien dice ser, sino un doble perfecto, una persona que reúne unas características físicas y vocales pues muy parecidas. Sin embargo, hay una serie de diferencias que hoy esta gran investigadora española, como digo, Light Root, que es su seudónimo, con el cual ha firmado su último libro, El misterio de los Beatles, vamos a intentar pues que nos haga un poco que nos ayude a profundizar un poco más y podamos indagar en aquellas cuestiones, en aquellas dudas que muchas veces la gente se hace y por desconocimiento, pues luego se hacen una idea del tema muy superficial cuando todo esto es realmente complicado y requiere mucho tiempo, como el que ha empleado nuestra querida amiga Ruth, que lleva unos 3 años, ¿verdad? Sí, aproximadamente unos 3 años y he escrito unos 60 artículos y en mi último libro, como resultado de todas esas investigaciones. Bueno, yo me alegro mucho de tenerte aquí. Tú sabes que es algo que yo también comparto mucho contigo. Ujú. Sé que estás haciendo un trabajo encomiable, algo para mí que tiene un valor sublime porque tú no quieres hacer dinero con esto, ni quieres fama, ni quieres reconocimiento de ningún tipo. Eres una persona que lo haces con el corazón en la mano. Yo eso lo valoro muchísimo. Y sobre todo entiendo que tu búsqueda en este tema pues es puramente porque crees que se trata de un acto de injusticia brutal Sí, y básicamente porque amas a los Beatles, amas su música y consideras que efectivamente tenemos el derecho sagrado de manifestar nuestras opiniones, ¿no? Entonces, bueno, yo te quería preguntar como primera cuestión, antes de abordar este magnífico libro que has realizado y que estoy seguro que ayudará a muchísima gente a entenderlo todo de una vez por todas, aportando todas las evidencias de este gran engaño que, bueno, parece que es una verdadera vergüenza que a día de hoy sigamos creyendo que ese señor es Paul McCartney. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿qué es lo que te llevó, lo que te condujo a investigar sobre Paul McCartney y los Beatles? bueno, pues fue mi padre, principalmente fue mi padre, él es un gran fan de toda la vida del grupo, es músico además y ha tocado siempre en bandas, ahora tiene una banda tributo a los Beatles y estábamos hablando pues, sobre música una noche y me comentó así como con tristeza, como con preocupación, que no sabía qué le podía haber pasado a Paul McCartney, que había dado un cambio tremendo personal y musicalmente y que él no lo entendía. Entonces, simplemente pues, por curiosidad, claro, viniendo de él, una persona que sabe de música y que además conoce perfectamente la historia del grupo, pues entré a ver vídeos, entrevistas, todo tipo de material de Paul, centrándome en él para ver pues,
si yo percibía también algo o para descubrir a ver qué le podía haber pasado. Y bueno, es que es verdad, es que yo encontré un cambio inmenso en todos los sentidos. Y que queriendo indagar más, ya encontré la famosa teoría de la muerte de Paul. En un principio no podía creerla, esto es imposible totalmente, pero claro, bueno, me pareció interesante. Seguí buscando más información, al principio daba con páginas muy simples, muy sencillas, que hablaban de las pistas en los álbumes, de cosas así muy anecdóticas, hasta que encontré el análisis forense que se realizó en 2009 por dos expertos italianos. Y claro, eso ya pasó de ser un simple rumor o una leyenda a tener una base científica. Y a partir de ahí es cuando empecé a escribir artículos y a ordenar la información y a buscar todo tipo de datos para ver qué podía hacer. Claro, por supuesto. Yo creo que aquí está la base principal de toda esta investigación. Es decir, llegaron a la conclusión la doctora Carlesi y el otro, su marido, ¿no? Era Era Francesco Gavacceni. No eso. sé si su marido, creo que un compañero. Francisco Gavacceni, pues claro, ahí hay una investigación hecha por dos forenses que han resuelto casos criminológicos importantísimos, que tienen un caché importante, tienen un reconocimiento importante en el ámbito pues de las ciencias forenses y claro, lógicamente estas personas, pues la verdad no son tontos, no son cuatro adolescentes investigando en Internet. No, Han no, llegado a la conclusión de que el cráneo es diferente, han hecho craniometrías, han realizado un estudio pues impresionante y bueno, la nariz parece, leí que realmente pues se habría cambiado hasta 7 veces este señor, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, hice acopio de fotografías de toda la etapa de Paul McCartney a partir de 1966 con la intención de hacer un timeline. Y es sorprendente, es imposible que una persona pueda cambiar de rasgos, sobre todo de nariz, de orejas hasta la barbilla. Claro. Vamos, Incluso parece que llevaba prótesis de mentón, ¿verdad? sí, 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 las prótesis y en las orejas también. Bueno, las orejas lo reservaba para el final, porque eso es impresionante. O sea, fotografías que ahora mismo estamos viendo en pantalla, en donde podemos ver cómo el lóbulo de la oreja está pues completamente diferente a las otras fotos de Paul McCartney y que está completamente pues con un pegote en esta zona, que eso se Sí, ve que es de silicona, evidentemente, ¿no? Son exacto. prótesis, son prótesis. ¿Para qué utilizará ese señor todo esto? Al que nosotros, bueno, nosotros y casi todo el mundo cariñosamente lo llamamos foul, que viene del inglés fake. O Ujú. sea que ya no estamos hablando de Paul McCartney, evidentemente. Paul McCartney, suponemos, en base a todo lo que Ley Ruth ha investigado, que realmente fue asesinado, falleció a finales de 1966 y este señor, pues evidentemente, ha pasado un proceso en el que incluso, ahora quería preguntarte, hay montones de evidencias sobre la manipulación fotográfica a la cual ha sido sometido. Es decir, estamos hablando de fotos de Paul McCartney real que ha sido faulizado para intentar parecerse al Paul actual. Y a la Sí, inversa, fotos de Paul que han sido paulizadas, que así es exacto. como lo llamáis los defensores del PIT, Paul is dead. Entonces, me gustaría que me contaras cuáles han sido tus impresiones sobre estas manipulaciones fotográficas. Bueno, pues hay un poco de todo. Me he encontrado, como bien dices, con fotografías de Paul McCartney que han sido alargadas para que parezca que tiene el cráneo, lo que es la cara Apepinada. exactamente. Porque de hecho es que los forenses, Carles y Gavacceni, detectaron, ellos fueron los primeros que detectaron esta manipulación, porque en la famosa foto de Sgt. Peppers, Gavacceni, que es un gran experto en el tratamiento de imágenes, vio que la habían achatado durante la fase de impresión para que pareciera que tenía la cara más redondeada. Y ese mismo efecto lo he podido encontrar yo en otras fotografías de Paul alargándola y de Paul achatándola. Pero bueno, es que hay trabajos de todo tipo. Los hay muy chapuceros, que uno se queda sorprendido, y los hay muy bien hechos. Y además me llama la atención porque especialmente se utilizan en foros y páginas web que tratan de rebatir la teoría de Paul is dead, las utilizan como comparativas. Mira, si son iguales, Si son son muy iguales, parecidas. ¿cómo Y no yo van a le... ser iguales porque son lo mismo? Exacto, Ahí está el exacto. problema, ahí está el problema. Y aquí viene toda la ignorancia y toda esta legión de gente que luego dice, no, no, es que todo esto no tiene ningún fundamento. Bueno,
Evidentemente, cuando uno desconoce todas las piezas de este enorme rompecabezas, ¿no? Porque cuando vas indagando que todo encaja, todo calza, pues ya no te queda duda. Yo tengo que decir, antes de seguir haciéndote preguntas, yo tengo que decir realmente, para sincerarme con mi público, que durante 3 semanas mi vida se convirtió en un auténtico vía crucis, porque yo he sido, bueno, fan número uno de los Beatles, es decir, ya desde siempre. Pero cuando yo escuché por primera vez todo esto de que Paul McCartney estaba muerto y de... O sea, lo cogí absolutamente como lo que aparentemente parecía, un mito del rock and roll, nada más, sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de fundamento. Entonces yo vi el famoso documental del testamento de George Harrison, que es lo que ahora más circula en la red dentro de esta temática, y ahí sí que me levanté del sofá cuando acabé de ver el documental, me eché a reír y dije, bueno, esto no se sostiene ni por un hilo. Y ahí fue cuando yo mismo me di cuenta de que, bueno, cuando ya te conocí a ti, conocí tus trabajos, te leí, y ahí realmente fueron 3 semanas en las que me negaba a mí mismo a aceptar que realmente este señor había fallecido y había sido sustituido por un doble, por los servicios secretos. Entonces, bueno, de verdad, o sea, me negué absolutamente, no podía aceptarlo. A cada nueva evidencia más impacto emocional, hasta que incluso llegué a pasar momentos de conmoción. Lo reconozco, me emocioné muchísimo. Y al final tuve que rendirme a la evidencia que tú has demostrado. Porque es que es así, hay que decirlo alto y claro. Ley Ruth ha sido una investigadora que no se basa en teorías, se basa en hechos muy concretos y científicos. Y toda esta gente que está criticando, que está, digamos, poniendo en duda sus trabajos, yo, de verdad, desde aquí les pediría que investigaran y que indagaran antes de opinar, porque es muy fácil, pues bueno, así a bote pronto, esto, pues me parece una tontería, esto no tiene ningún sentido, no sé qué. Por favor, preocuparos antes de documentaros, pero documentaros a fondo, porque la información que ofrece Lightroot es verdaderamente fidedigna, rigurosa y se basa en datos muy científicos. Bien, entonces, siguiendo con las preguntas, yo también quisiera, pues bueno, preguntarte. Una de las clásicas preguntas que se hace la gente en torno a esto es, vale, si Paul McCartney está muerto, entonces, ¿qué pasa con la familia y sus allegados? ¿Que es que también están metidos en el ajo o es que han sido sobornados o chantajeados? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cuáles han sido, se supone, las reacciones del padre de Paul McCartney, del hermano, etcétera? Pues es que hay muy poca información. Del padre, bueno, lo vemos en fotografías con el sustituto, lo vemos ir poco a poco teniendo peor aspecto, más delgado, más demacrado. Muere en 1976. Su supuesto hijo no va a su funeral, por cierto, algo bastante sorprendente. Su hermano tampoco hace declaraciones. La hermanastra, Ruth, sí que ha hecho recientemente alguna entrevista interesante, dice que no se habla con él, que no quiere tener absolutamente ninguna relación. Y en algún momento ha dicho algo así como que él recuerda de su hermano una persona con dos personalidades distintas. Claro, todo siempre nos lleva a lo mismo, ¿no? Todo lo que has podido investigar siempre se Pero habla de una ruptura y que esa ruptura coincide temporalmente en finales de 1966, sí. que es cuando se produce ese cambio. Sobre Jim, por ejemplo, muchas veces le digo a la gente, digo, es que no sabemos en qué estado se encontraba ese señor en ese momento. No sabemos cómo le vendieron este asunto, ni sabemos cómo se lo tomó. No lo podemos saber. Si realmente hubo un chantaje, hubo una amenaza o se le vendió como que era algo necesario por el bien común, por el bien de la nación, no lo sabemos. Pero lo que sí que está claro es que hay un cambio muy profundo en él, físico y de personalidad. Hay veces que lo vemos incluso sonriendo de manera histriónica, de manera exagerada. Un señor que era tan serio, tan circunspecto, típico caballero inglés, vamos. Por supuesto, por supuesto. Porque según tus indagaciones, Paul McCartney habría sido asesinado por no querer colaborar con estos servicios secretos, para llevar a cabo una campaña pro-LSD. LSD, La exactamente. introducción de este famoso ácido lisérgico para, de alguna forma, adormecer a las masas, que estaba viendo una época de gran revolución social a nivel mundial. Es que yo Entonces, llegué a esta conclusión, mira, porque
Yo sabía, había escuchado los testimonios de George Harrison, de John Lennon, que Paul McCartney, cuando ellos toman por primera vez el LSD, de una manera además tremendamente sospechosa, se supone que su dentista les coloca la droga sin que ellos lo sepan en la taza de café después de cenar, y ellos no lo saben, ¿vale? Paul se niega en redondo, lo ve fatal, y él se niega siempre a probar la droga, porque él era una persona muy idealista, muy romántica, no lo veía como una manera de abrir la mente, como le pasaba a John, no lo veía como una manera de divertirse, como le pasaba a Ringo, él se negaba, y ellos lo dijeron además varias veces. Y luego de repente, una de las primeras entrevistas que vemos en 1967 de Paul McCartney, todo el mundo la recordará porque dio la vuelta al mundo, es de él mismo alabando las virtudes del LSD y reconociendo el uso de esta droga por parte de los Beatles, incluso para componer en estudio. Eso Claro. es tremendamente sospechoso y no lo digo solo yo, lo dijo el propio George Harrison en un documental, en el Anthology, que con una cara bastante interesante dijo, ¿no os parece curioso que fuera el único que no quería probarla y de repente saliera él a la palestra a decir, sí, sí, que tomo? Además, no solamente está la entrevista por televisión, hay una entrevista previa en una revista que ya no existe, se llama Queen, que llega a decir, si todos los políticos del mundo tomaran LSD se acabarían los problemas. O sea, es que es una apología total y Apología. completa de esa droga. Por Y cierto, Paul eso se llegó McCartney, a decir. sí, 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 yo estuve en un concierto de Paul McCartney sí. hace ya bastantes años con mi hermana y unos amigos, todos fans de él. Y bueno, de pronto aparece en pantalla el famoso satanista, ocultista Aleister Crowley. Sí. Y ahí fue cuando dije, aquí pasa algo, esto no es normal. Y luego, bueno, está el tema que estabas comentando, ¿no? De esa primera aparición de Fall, que se nota muchísimo el contraste en el movimiento, la forma de hablar, la entonación, el acento ni siquiera es auténticamente de Liverpool. Eso lo he consultado yo con gente muy bastante versada en estas cuestiones, ¿no? De diferentes acentos en el Reino Unido y la verdad que no tiene el mismo acento de Liverpool. El físico es extraordinariamente parecido, pero el cabello, por supuesto, ahí sí que también nos puedes comentar algo, ¿no? Sobre de dónde nace, de dónde nacía el cabello del verdadero Paul y luego el de Fall. Sí, el nacimiento del cabello es algo que no cambia jamás en una persona durante toda su vida y curiosamente Paul McCartney a partir de 1966 tiene una dirección del crecimiento del cabello contraria. En vez de izquierda a derecha como la tenía antes, al revés. Sí, sí. Claro, por Aparte supuesto. la textura, el color parece como teñido, menos natural, sí. En la dirección del flequillo también, antes lo tenía hacia un lado, ahora hacia el otro, sí. Claro, me imagino que es mucho más viable realizar este tipo de manipulaciones en esa época, en los años 60, donde la mayor parte de publicaciones fotográficas en la prensa eran en blanco y negro, era mucho más fácil, ¿no? En teoría, realizar disimular esas diferencias entre ambos. Y claro, en una época que desde luego, pues a nivel mediático no había los medios ni las tecnologías que hay ahora. Ahora quizás sí sería imposible realizar tamaña proeza, pero en esa época sí podía ser perfectamente factible manipulando pues a incluso los videoclips que se realizaban. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, ¿cuál es para ti la prueba de fuego de que Paul McCartney falleció y ha sido sustituido por este señor al que parece que se llama, pues, dilo tú, ¿cómo se llama? El verdadero mm, farsante. Creemos que William Campbell. William Shears, ¿no? También lo llaman William Shears Campbell. Sí, es un segundo nombre por Billy Sears, que es la canción de Sgt. Pepper. Pero Sí. William Campbell lo tenemos bastante seguro, sí. Y además empieza así la canción, ¿eh? De Sgt. Peppers. Ujú. Parece que se dice que también él tenía un grupo que se llamaba así, ¿no? Sgt. Peppers. Sí, sí, eso dicen. Desde luego música sabía. Sí. Era seguramente músico aficionado y música sabía, aunque seguramente no tocaba el bajo. De hecho, en las primeras tomas de las canciones de los Beatles de ese año no hay línea de bajo en las primeras tomas, se graba posteriormente. De hecho, le preguntaron una vez a él, ¿cómo es posible que hasta entonces grabara siempre la línea de bajo? Y dijo, no, es que me lo dejaba para luego. Incluso hay fotografías de George, de Johnny, de Ringo grabando ellos tres solos sin él.
por supuesto. Además, tengo que decir que tu investigación ha sido tan extremadamente rigurosa en cada uno de los aspectos de esa sustitución que incluso presentas fotografías con zoom en donde se puede ver la mano, los dedos y las uñas del verdadero Paul McCartney, que muestra unas uñas totalmente diferentes y lo que es la media luna, ¿no? Se llama así, ¿verdad? Sí, La sí. media luna del dedo, completamente diferente a otra que ya es de Fold, Sí, sí, sí. Eso es otro de los rasgos que no cambia jamás en la que vida no de una cambia persona. jamás, que son absolutamente irreconocibles y que desde luego no van a arrancarle las uñas y ponerle unas de artificiales. Hasta ahí no llegamos, ¿eh? Pero Entonces, mira, bueno, lo que me comentabas antes de para mí cuáles han sido las claves, al margen de los análisis, que no solamente hay uno, ha habido dos análisis craniométricos, dos análisis grafológicos y un análisis del espectro de voz, ¿vale? Aparte de esos análisis, que yo creo que son poderosos argumentos, porque están hechos por gente profesional y que además no creía en este asunto, sino que pretendía rebatirlo, eso es importante también. Al margen de eso, para mí, lo que no tiene absolutamente ninguna explicación es la forma en la que este señor cuenta su propia historia, o la que se supone que es su propia historia. Las mentiras, las invenciones, las incongruencias, la forma en que, porque ese fue otro de los temas que yo abordé. Dije, bueno, entonces si este señor es un impostor, se ha podido hacer pasar por Paul con bastante éxito a lo largo de estos años. Ha sabido salir con bien de las entrevistas, de las preguntas que le han hecho, de todo. No consiste solo en tener la cara o la voz, hay que saber hablar también, ¿no? Como si fueras Paul. Bueno, es que me encontré cada cosa, cosas inexplicables. Y eso y, es lo que nadie ha podido rebatirme hasta ahora. y además parece ser que Fowl, pues evidentemente tendría pues unos 5 años más que el verdadero Paul, porque hay una escena que muy poca gente se ha dado cuenta de eso, que es durante la filmación de Magical Mystery Tour. El videoclip de Magical Mystery Tour, en un momento dado están dentro del autobús y Fall está sentado ahí con un señor y le dice, dice, yo tengo 30 años. Dice, lo que pasa es que parece que tenga menos, ¿no? Lo dice así porque en ese momento cree que no va a ser captado de alguna forma por el micro, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, hay esa diferencia de 5 años extras respecto al otro y además 6 centímetros más alto. Sí, Y eso es un trabajo también importante que he realizado en los análisis fotográficos de comparativas de muchas fotografías, ¿verdad, Ley? sí, sí, sí. De hecho, escribí un artículo lleno de fotografías que tendría que volver a escribir otro con más fotografías porque es que sí existe la evidencia de que él es más alto. Mira, recientemente encontré una foto que se tomó en casa de Brian Epstein para la promoción del álbum Sgt. Peppers. Y tenemos al señor Paul de pie, junto a sus tres compañeros. John, Ringo y George están subidos en una tarima. Esa foto siempre había sido publicada de medio cuerpo. Yo, de hecho, no la conocía más que de esa manera, de medio cuerpo. Y una seguidora me dijo, mira lo que he encontrado, una página rusa además. Dice, mira, la foto entera. Y resulta que están subidos en una tarima. Una tarima que mínimo, mínimo 3 4 centímetros. ¿Sabes? Pues, Y aún así, se le sigue viendo a él un poquitín más alto. pues imagínate, bueno, la altura, desde luego no. Eso ya, ya dejando de lado las pruebas forenses, que son muchas, y nosotros estamos hoy aquí diciendo solamente un 5%, un breve 5% de todas las evidencias que, desde luego, Leigh Ruth ha compilado en este libro, El misterio de los Beatles, ¿verdad? Un libro que Sí, luego ha sido un duro para ti porque has tenido que sintetizar miles de páginas. muchísimo, sí, me costó mucho. Claro, has tenido que sintetizar un montón de datos. Sí. Mira, yo hasta el momento llevo unas 1500 páginas escritas en artículos. Claro, el libro tenía que tener un límite. Y me costó, he tenido que dejar mucha información fuera, resumir, sintetizar y intentar poner pues, lo más importante, ¿no? Que para mí todo es importante, pero lo que de una manera más concisa pues, resume todo lo que yo he encontrado, que no solamente son los análisis forenses, las comparativas, eso es una pequeña parte. Luego está también pues toda la historia de John Lennon, la historia de George Harrison, de toda la gente que ha estado alrededor de los Beatles y de la que hay datos asombrosos y apabullantes también. ¿Cuántas páginas tiene el libro? El libro tiene 190. 190 páginas. Muy bien, muy bien.
Pues la verdad es que yo creo que la gente debería hacer un ejercicio de dar ese salto cognitivo, ya, de intentar pues ir un poco más allá de las apariencias, porque creo que hay muchísimo por donde cogerse, muchísimo, no son especulaciones, son hechos, y creo que es muy importante que seamos conscientes de todo esto porque realmente los Beatles, esa imagen de libertinos, ¿no? De libertad creativa, es falsa completamente. Ellos fueron de alguna forma tomados, utilizados para, de alguna forma, afectar, influir sobre las masas juveniles, unos propósitos realmente, como he dicho antes, tenebrosos, ¿no? Y desde luego es para mí un grupo que debió de vivir un auténtico drama. Debió de Sí, ser espantoso para ellos tener que soportar delante de los medios, con toda la presión mediática, esa situación de saber que su amigo ya no estaba entre ellos, que lo habían quitado del medio. Y yo, mi visión personal es que fue precisamente porque fue el más fuerte del cuarteto. Él fue de los cuatro el más fuerte, porque fue el único que dijo no. Y por eso lo sacaron del medio. Así es como lo ves tú, ¿verdad? sí, sí, porque aparte del tema del LSD, eh, escribí un artículo detallando el timeline de los meses anteriores. Encontré cosas muy interesantes, la publicación de una revista que se llamaba Longer Times, que hacía apología total y descarada también de la droga del LSD, en la que se hablaba de que los Beatles estaban participando. Justo en esa época tenemos a Paul, que la gente lo puede ver en las fotografías, en los vídeos, en las entrevistas, muy triste, muy serio, fatal, hecho polvo. Es que en junio le llegaron a preguntar si había estado enfermo, porque se le veía muy mal. Y él, no, 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 es que estoy cansado de las grabaciones, e intentaba justificar. Algo estaba pasando. O sea, algo había empezado a pasar ya y él no lo veía bien. Está claro que él no lo veía bien. Y ese es la causa del estado en el que se encontraba. Y aparte, voy a adelantar un pequeño dato. Encontré también en evidencias un señor que estuvo investigando la muerte de John F. Kennedy en aquella época. Habló con Paul, Paul estaba muy interesado en ese tema. Paul leyó el libro que este señor había escrito, eh, negando, rebatiendo las conclusiones de la Comisión Warren, y Paul se ofreció a ayudarle creando una banda sonora para un documental sobre ese libro. Estamos hablando de agosto de 1966. No, Es no, por decir, supuesto. tenemos a una persona que lejos de, como tú muy bien dices, ese romanticón, simple, no, no, una persona con conciencia, una persona que tenía las cosas claras y sí, y que incluso quería cambiarlas. Claro, Es decir, luego el que no vea un contexto y el que no vea un motivo, desde luego es... yo creo que no, el problema es ese, Ley, que mucha gente, como ve solamente la superficie del tema, se imaginan, dentro de su desconocimiento total del tema, se imaginan que no hay un móvil, que lo ven absurdo, lo ven dentro de un contexto de mitología del rock and roll y nada más. Y no es así, hay que decir las cosas ya alto y claro, es decir, hay un móvil poderosísimo por supuesto. que Pero además es interesaba. que investigadores al margen de PolisDev han hablado del programa COINTELPRO, del FBI, han hablado del MK Ultra, está demostradísimo. Sí, existe ese contexto. Por Está supuesto, hay informes, hay documentos sí, acreditando que efectivamente el proyecto Mega Ultra ya viene de los nazis, de los experimentos de los nazis, exacto. ¿no? Que a través de la operación Paperclip se llevó a cabo un proceso de importación, no Ujú, solamente de datos y de proyectos sí, altamente pues, aplicables al espionaje internacional, asesinos programados, etcétera, sino también hablamos de importación de altos cargos de la SS y de científicos físicos notables nazis que fueron llevados a Estados Unidos para seguir desarrollando pues varios proyectos, ¿no? Y entonces dentro de todo este contexto entraría también toda esta experimentación con este ácido lisérgico. Entonces, bueno, ya para terminar, yo desde luego recomiendo este libro, recomiendo esta obra porque creo que realmente sintetiza todo esto que hemos hablado, pero multiplicado por 1000, desde luego. Y no sé si quieres añadir algo más sobre, también te quería preguntar, el grupo Clatu. El grupo Clatu formado por Dillon,
principalmente el más conocido. El otro se me ha ido ahora el nombre. ¿Cómo se llamaba el? Terry Draper. Terry Draper, por supuesto. Ujú. Y entonces, claro, ahí parece que, sobre todo lo que es Terry Draper, se utilizó posteriormente su voz, participó para sustituir la del verdadero Paul McCartney en algunas o varias de las grabaciones, ¿no? Entonces, parece que de alguna forma, pues bueno, el grupo Plato también por su parte en algunas letras y canciones hacen alusión a este secreto, ¿verdad, Ley? Sí, 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 además descaradamente. Bueno, el análisis del espectro de voz que te comentaba antes que hizo el profesor Truby, la conclusión no solo fue que no era la misma voz de Paul McCartney antes y después del 66, sino que había una tercera voz. Una Y tercera voz. exactamente, este señor dijo, yo escucho tres voces para la que tendrían que ser la voz de Paul McCartney. Así como del resto de la banda solo escuchaba una, daba igual los arreglos, la velocidad de la grabación, daba igual los efectos, escuchaba una siempre, de Paul escuchó tres. Luego dimos con la banda Clatu, que es una banda que surgió a mediados de los años 70, en Canadiense, 1980, ¿verdad? canadiense exactamente, en 1980, además poquito después de la muerte de John Lennon, se disolvió para no volver a trabajar juntos nunca. Los mensajes de sus canciones, la simbología de sus portadas, incluso los mensajes, la actividad que han llevado ellos posteriormente, nos llevaron a la certeza de que no solo conocían el hecho, sino de que estaban intentando transmitir información sobre él. Y haciendo una comparativa de la voz de Terry Draper, llegamos a la conclusión de que muy probablemente había sido él el que había, digamos, doblado a Paul en algunas de las canciones. Porque además nosotros escuchamos perfectamente las tres voces y las sabemos distinguir, las tres voces. Tremendo, tremendo. Todo en conjunto es realmente intrigante. Pues bien, Leigh Ruth, este es el seudónimo que utiliza esta excelente investigadora española zaragozana y que esperamos pues tenga una buena acogida esta maravillosa obra, El misterio de los Beatles. Sí, su título creo que es Murió Paul McCartney en 1966. Sí, exacto. Y es que el libro lo he abordado de una forma, digamos, objetiva. Por supuesto, está orientado a dar por válida la teoría de Polisbury. Pero lo que hago es ir poco a poco recopilando, ir contando todas las evidencias que fui encontrando, el orden en que iba investigando, para que la gente llegue a la misma conclusión que llegué yo al final. Por supuesto, por Por supuesto. eso la pregunta, ¿murió? Bueno, pues el lector tiene que llegar a esa conclusión una vez que haya terminado de leer. Claro, claro, ahí está. Yo te digo lo mismo. Yo llegué a esa misma conclusión que tú y no porque tú me lo dijeras, sino porque has hecho un trabajo magnífico. Pues lo dejamos así y cuando quieras volvemos a realizarte otra entrevista con un poco más de información, porque es tanta la que tienes que desde luego sería pues del todo pues desmerecedor, ¿no? No seguir con esta línea. Pues nada, desde aquí te deseamos que sigas adelante con tus trabajos, Beirut. Muchas gracias, David. Nos vemos, Encantado. amigos.